el Señor, aleluya al Señor, aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no tengan miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No teman al que puede llevar a la perdición. Teman más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. No se venden un par de gorriones por un céntimo, y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso no tengan miedo. Valen más ustedes que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días a todos. Buenos días, niños. Buenos días, papás. Bien, bueno, estamos haciendo un camino intenso aquí en esta parroquia, en otras parroquias en general. La liturgia de la palabra siempre nos revela muchas cosas. En este tiempo ordinario en el cual nos vestimos de verde, estamos siempre profundizando grandes verdades de nuestra fe. Y tenemos que pedir a Dios que nos ayude a comprender esas verdades. Y hay un don del Espíritu Santo que está aquí, en el último que veo. Y digamos que en esto se centra la reflexión del día de hoy, en el asumir o acoger ese don del Espíritu Santo, que es, ¿qué dice en el último? A ver, niños, ¿qué dice en el último? Fuerte, que se oiga, ¿cómo? Ahora sí, el temor de Dios. El temor de Dios no significa tener miedo de Dios así como si fuera malo, no. Temor de Dios significa tener respeto de Dios y de todo lo que eso implica, ¿no? De las cosas de Dios, de las personas que nos hablan de Dios. Y toda nuestra vida tiene que volcarse hacia ese temor de Dios. Ese temor de Dios es lo que hace que el creyente anuncie las grandes verdades de nuestra fe y también denuncie los graves errores de la humanidad. Y entonces la Iglesia, nuestra fe cristiana, inclusive desde la antigüedad judía, vamos a decir, va a través de los profetas y de aquellos que tienen temor de Dios, va anunciando y va denunciando los errores. Y por eso nos ponen el ejemplo de Jeremías en la primera lectura. Jeremías tiene que denunciar todas las barbaridades en las que caía el pueblo de Israel. Y por eso, pues le cogen rabia y hacen complot contra él. Dice, están ahí organizando cómo acabar con la vida de Jeremías. Pero Jeremías dice algo muy, muy importante ante esas situaciones de persecución en donde lo están atacando, lo están pisoteando, lo están ultrajando, lo están calumniando. Dice Jeremías: pero
El Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. El Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón. Jeremías tiene muy claro quién es Dios. Tiene claro que Dios tiene mucho poder. Y nosotros, desde tempranito, desde que somos unos niños, tenemos que comprender ese poder y admirar ese poder de Dios. Y entender que solamente nos debemos a Dios. El gran problema, uno de los grandes problemas del ser humano, es que nos queremos deber a las personas y por eso a veces nos quedamos callados y no denunciamos las cosas malas, nos da miedo que nos maten. En Jeremías no les tenía miedo que lo mataran. Él sabía que él había hecho lo que era correcto, aunque lo querían matar, él había hecho lo correcto, que era decir, esto está mal, esto no está bien, ustedes son unos idólatras, ustedes están cometiendo pecados graves, ustedes están haciendo cosas indebidas, pero claro, no querían escucharlo, y por eso quieren matar a Jeremías, no quieren escuchar los consejos de Jeremías, y este es el dilema del ser humano todavía hoy. Entonces, la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha denunciado muchos males, las injusticias, y eso ha implicado el martirio, así como Jeremías han muerto muchos cristianos denunciando las injusticias de este mundo. Las injusticias de este mundo desde el principio. Los primeros cristianos denunciaron la idolatría del Imperio Romano, una religión que idolatraba las cosas, se inventaba dioses, y como eso iba en contra del Imperio Romano, entonces a los cristianos los mataron. Y hay muchos mártires. ¿No? Entonces, Dios, Jesús en el Evangelio dice claramente que nosotros tenemos que temerle no al que puede acabar con nuestra vida física, con el cuerpo. Dice que ese en el caso hay que tenerle miedo. Y nosotros a veces dejamos que los que pueden acabar con nuestro cuerpo nos condicionen, nos determinen. Cuando yo llegue aquí, hay un miedo porque no podemos venir a la iglesia porque después nos puede caer una bala perdida y no puedo vivir. Una cosa es ser imprudente y otra cosa es que esos focos de violencia determinen si yo funciono o no funciono. Y gracias a Dios el Señor nos ha acompañado, nos ha protegido. Pero nosotros no podemos por el miedo dejar de venir al templo a orar. Nosotros no podemos por el miedo a una enfermedad dejar de orar. Por miedo a la violencia dejar de orar, de reunirnos como comunidad de fe, porque esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios ha hecho. Entonces nosotros le tenemos miedo a los que acaban con el cuerpo. Y entonces tenemos miedo a quien realmente tenemos que tenerle miedo. ¿Qué dice Jesús? Que tenemos que tenerle miedo, dice, al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿Quién se puede coger nuestra alma y llevarla a la gehenna? Dios. Porque Dios es el que tiene el poder. Para decir, aquí al cielo no puedes entrar. Por las cosas que has hecho, que estás haciendo, te vas al infierno. Levanten la mano los que quieren ir al cielo para ver. ¿Sí? Bajen la mano. Levanten la mano los que quieren ir al infierno. A ver. Nadie quiere ir al infierno. Claro, ¿quién quiere ir al infierno? Los niños quieren ir al infierno. Pero el infierno existe. Y si nosotros no aprendemos a tener temor de Dios y a medir nuestras decisiones y nuestras acciones, nos vamos a ir al infierno. Yo puedo ser muy sacerdote, muy cura, pero si yo no tengo temor de Dios y hago cosas que ofenden a Dios, que van en contra de las verdades de Dios, me puedo ir al infierno también. A veces que pensamos que porque somos creyentes ya no vamos para el cielo, pero de base que yo diría, como dicen, a Dios rogando y con el más sudando. O comiendo sal, no, eso no. Bueno, no puede ser que estemos haciendo o diciendo que somos religiosos y después estamos haciendo cosas que degradan nuestra dignidad de hijo de Dios. Y es el otro punto que insiste Jesús. ¿Qué dice Jesús? Que Dios tiene el control de todo. Y habla de los borroncitos, ¿no?
Cuando un pajarito se muere y cae en el piso y dice, ay, ese pajarito se murió, se cayó del nido, o pues ya, cayó volando. Y Dios sabe todo, dice, ¿no? Conoce hasta eso. Y si conoce los cabellos de nuestra cabeza, conoce todo. Y dice que viste a los lirios del campo y a las aves les da su plumaje y todas esas cosas. Si hace eso con estas cosas que son mucho menos significantes que nosotros, imagínense cómo no nos va a cuidar a nosotros. Entonces, por eso es que tenemos que confiar en Dios y no tener miedo de aquellos que pueden acabar con nuestra vida. Nosotros, por ejemplo, aquí en Veracruz tenemos una situación bien tremenda. O sea, Dios quiere que entendamos que tenemos una dignidad de hijo de Dios, mucho más alta que la del bien del campo, que los tallos de plátano, que los animales, porque somos imagen y semejanza de Dios. Eso tenemos que tenerlo claro. Dios quiere proveernos, pero no podemos quedarnos callados, porque nos volvemos cómplices. Entonces yo me pongo a pensar, yo me acabo de cumplir un año aquí, y ya, y piensa, y luego que las cosas no se resuelven, y marean por aquí, marean por allá. Pero también ustedes, yo se los digo, porque ustedes han tolerado tantos años no tener un buen acueducto en Veracruz y seguir dependiendo, mendigando agua de cisternas. Y por alguno me va a decir, ay, Pablo, no diga eso porque lo van a matar. Yo no puedo tenerle miedo a los que matan el cuerpo. ¿Por qué tenemos que seguir dependiendo en pleno siglo XXI con toda la tecnología que hay? Nosotros tenemos un canal interoceánico, primero que funciona con gravedad, después con todas estas bombas, con el nuevo juego de escuchas, y no somos capaces de llevar agua a una comunidad cuyo punto más alto habitable es de 200 metros sobre el nivel del mar. Eso es una contradicción. Panamá ha demostrado tener mucha capacidad tecnológica. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir dependiendo de cisternas para tener agua? Entonces se han acostumbrado, y acostumbrándose se convierten en cómplices de los intereses creados que hay detrás de estas situaciones. Eso por decir una situación. Pero nosotros podemos denunciar muchas cosas, situaciones que hay dentro de nuestros hogares, situaciones que hay en nuestras comunidades, situaciones que hay en nuestro trabajo, pero nos quedamos callados. No solamente en el ámbito de las instituciones públicas, también en el sector privado, porque nos da miedo. Entonces, nuestro caminar de defensa nos está diciendo que nosotros no podemos tenerle miedo a que me van a votar si no hago esto. Voy a perder el trabajo si hago esto, me votan. ¿No? Me acuerdo cuando en los tiempos de la dictadura obligaban a los funcionarios públicos a ir a las manifestaciones, ¿no? Porque si no iban a perder el trabajo. Y algunos se fugaban después, yo qué sé, pero el miedo. Y Jesús que nos dice, no tengan miedo. Si confiamos en Dios, si confiamos en Jesús, no tenemos que tener miedo. Hay que tener miedo de Dios, temor de Dios, porque Dios es el que tiene la última palabra de nuestra existencia. Entonces, ¿dónde queremos terminar nuestra existencia? ¿En el infierno? En la ajena, dice aquí la traducción, pero eso es el infierno, ¿no? Era un lugar simbólico que representaba el infierno. Era como un gran basurero. El infierno al final es como un basurero espiritual, donde van todas las almas que no han sabido reconocer su propia dignidad de hijo de Dios y hemos tomado decisiones que nos han alejado de Dios. Entonces, este domingo, pues, es para que nosotros comprendamos la grandeza de Dios, cuánto nos ama, cuánto quiere acompañarnos y ayudarnos, pero también cuánto es necesario que nosotros nos rindamos ante Él, lo reconozcamos como el centro de nuestra vida, como nuestro Dios y Señor, como nuestro Salvador. San Pablo, en fin, quiere ayudarnos a entender el porqué de todo esto. ¿Dónde podemos contemplar la grandeza de Dios? Y la vemos principalmente en todo lo que Él hizo por rescatar a la humanidad del pecado y de la muerte. O sea, el amor de Dios por la humanidad fue tan grande, ha sido tan grande, que ha enviado su Hijo único al mundo, para que si por un hombre entró el pecado en el mundo,
Adán, y todos quedamos contaminados por Adán, sumergidos en el pecado original por Adán, ese pecado de desobediencia y tal. Ahora por un hombre, el Dios hecho hombre, todos tenemos la posibilidad, la oportunidad de tener vida nueva, de tener vida en abundancia, de que nuestros niños tengan vida plena. Entonces tenemos que darnos cuenta de que muchas veces las situaciones que vivimos en nuestro entorno, a veces pensamos que los culpables son los demás y somos nosotros mismos los culpables de las situaciones que estamos viviendo. Ayer les mencioné el pasaje que me gustó mucho, la primera lectura de ayer, del libro de Crónicas, donde se recuerda cómo cuando el rey Osías, creo es, se deja llevar, porque había muerto aquel sacerdote, aquel profeta, Johazac, que había acompañado y había estado ayudando a que el pueblo de Israel se mantuviera fiel. Cuando él muere, vienen otros y le hablan al oído al rey y se ponen a adorar el bosque, se ponen a ser idólatras, a idolatrar otras cosas y tal. Y después de un año, y terminan matando también al hijo de este profeta porque él también empezó a denunciar lo que estaban haciendo, lo matan. Y al cabo de un año viene la dificultad. Vienen los sirios, someten al ejército israelí, que era un ejército poderoso en ese momento, lo someten y vienen todas las calamidades. Tenemos que preguntarnos las calamidades por las cuales estamos pasando en la vida muchas veces. No son la consecuencia de los pecados, de nuestras malas decisiones, de nuestras malas acciones. Y a veces pensamos que los culpables son los demás, los culpables son nosotros. Y no nos damos cuenta que sin querer nos maldecimos y vienen situaciones difíciles, vienen situaciones críticas, viene enfermedad, vienen problemas. ¿Por qué? Porque estamos actuando sin temor de Dios y hacemos cosas que están ofendiendo a Dios y entonces no entendemos por qué después vienen las dificultades. Entonces tenemos que pedir a Dios que nos dé esa, esto no es fácil, ¿no? Que nos dé esa luz para poder decidir bien, tomar buenas decisiones y no seguir anclados a aquellas realidades que nos impiden estar plenamente en la presencia de Dios. Nuestros niños tienen que aprender desde chiquitos, esto parece un discurso para adultos, pero no. El niño desde pequeñito tiene que aprender a tener temor de Dios. Solo que en los últimos años que hicimos eliminar eso. Dios no es un Dios malo ni castigador, no. Somos nosotros que con nuestras acciones nos castigamos a nosotros mismos. Un niño, por ejemplo, que es desobediente y la mamá o el papá le dice, no vaya para allá a jugar. Y el niño se escapa y no le hace caso y se cae y se rompe una pierna. ¿Fue castigo de Dios? No, no fue castigo de Dios. Fue la consecuencia de la desobediencia, del pecado. ¿No? O a uno le está diciendo, no fume, que eso le va a traer un cáncer y sigue fumando, sigue fumando. Y después de 2 años viene la enfisema pulmonar. No puedo respirar. ¿De qué castigo de Dios? No tuve temor de Dios. No valoré este cuerpo maravilloso que Dios me ha dado y de nicotina está diciendo mal y ahora tengo cáncer en los pulmones. No tomes porque beber te hace daño. No, pero yo no me emborracho, yo tomo poquito. Lo sigue poquito y poquito y poquito y poquito, y dentro de unos años el hígado dice, hasta aquí llegué. Y viene la cirrosis hepática. ¿Es castigo de Dios? No, es el resultado de mi conducta, mis decisiones. Y pobrecito, que acompañamos a ese enfermo, pero ese enfermo tiene que entender que tiene que pedirle perdón a Dios. Porque en su momento no tuvo temor de Dios y no le importó atragantarse del COVID y dañarse el hígado y todo el sistema digestivo. No le importó. Entonces, ok, nosotros no vamos a juzgar, nosotros no somos Dios, pero sí tenemos que ayudar al hermano a decirle, es consecuencia de tus faltas, de tus errores, el que se ha comportado de nosotros, bueno, no voy a entrar en más detalles, desenfrenos de otros tipos y vienen otras enfermedades, ahí están las consecuencias. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Dios, la iglesia nos enseña, esto es lo único que tenemos que tener temor de Dios. Si nosotros enseñamos a nuestros niños a tener temor de Dios de pequeñitos, no vamos a tener adolescentes desenfrenados y haciendo locuras. Pero si un niño está haciendo una cosa y usted lo deja que la haga, y usted se está dando cuenta que eso está mal, usted está fortaleciendo en el niño el no tener temor de Dios.
Y nomás le dice, haz esto y esto para que no te pase nada malo o alguien no te haga daño, pero no le está diciendo, es por amor a Dios que tienes que hacer esto o dejar de hacer aquello. Entonces el proceso educativo es muy difícil. Vamos a pedirle a Dios entonces en este domingo, hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe. A ustedes principalmente, a los papás, que hoy estamos celebrando su paternidad, las mamás también obviamente, pero los papás sobre todo, para que el Señor ilumine su mente, comprendamos que Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas, el centro de nuestros hogares. Y se los digo así radicalmente, no es una amenaza, es una advertencia. Si ustedes hoy traen a sus niños a la iglesia porque se están preparando para la primera comunión y después se olvidan de Dios, eso puede tener consecuencias en sus vidas. Y hay un montón de estadísticas que podríamos sacar a la luz de por qué el ser humano se echa a perder, ¿no? Hay gente que es muy religiosa y de repente ya después tiene problemas en la familia. Aquí hay muchachos que están metidos en problemas graves y son familiares de gente que ha estado caminando a la fe, pero en algo se falló. En alguna parte se torció el asunto. Entonces, ser cristianos tiene su rigor. Y ustedes como padres de familia tienen que pedir a Dios todos los días que le den luz. Porque esto no es una cosa de que mágica, de que hoy ya cumplí y ya yo mañana, no, es que ya yo hice lo que tenía que hacer. Y ahora estoy eximido. Nada que eximido. La vida con Dios es todos los días. Todos los días. A veces pensamos que porque hicimos una buena obra de caridad, ya estoy cuenta con pago y ya puedo hacer desastre. O pensamos que porque, yo qué sé, soy el hijo de una catequista, ya mi mamá está cumpliendo ya la catequista, ya yo no tengo compromiso, ¿no? O porque mi mamá, yo qué sé, es lectora, ya yo estoy hecho, ¿no? Todos tenemos todos los días que cumplir con Dios y trabajar, porque, ¿saben por qué? Y hay otro detalle que tienen que tener muy claro, con esto termino. Porque hay alguien, niños, que siempre le va a querer poner zancadillas a todos. Y ese es el demonio, Satanás. Él existe. Y él está siempre acechando para destruir nuestras vidas. Siempre está acechando. Entonces hay que entender que no podemos bajar la guardia espiritualmente. Porque el demonio siempre nos va a tentar para que nos tropecemos en alguna situación. Siempre va a tentar. Entonces por eso se hace vital. Jesús no creó la iglesia de adorno para que esté bonita ahí, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. La iglesia está ahí para que nosotros seamos parte de ella, para que como comunidad de fe seamos la familia de Dios y hagamos las cosas bien. Son muchos los retos que nos quedan. Que el Señor nos bendiga, queridos padres, papás, nos bendiga a todos, que ustedes puedan realmente ser papás santos. Que ustedes brillen por la santidad de vida que tienen, ¿no? Y por lo que le transmiten a sus hijos, inclusive a los no biológicos, porque ya lo dije al principio y lo repito, la paternidad es algo muy grande que va más allá de la paternidad biológica. Hay muchos hombres que educan, que crían a hijos que no son suyos, como San José, como hizo San José. ¿Por qué? Porque Dios los llama a eso y responden. Imagínate que San José hubiera dicho, no, yo no voy a acompañar a Jesús porque ese no ha sido mío. Pero ahí está José, que hizo el ejemplo, y muchos hombres han seguido el ejemplo de José. Que Dios bendiga a todos esos hombres que también estamos dispuestos a dar la vida por aquellos que no son hijos de sangre. Alabado sea Jesucristo.